Buenas tardes. Diálogo sobre Biblia y sinodalidad. Y el día de hoy, pues, tenemos con nosotros, y de antemano estamos muy agradecidos con ella por haber aceptado la invitación. Yo, pues, hasta ahorita que estaba, bueno, cuando ella me mandó su currículum, me enteré que yo siempre la he conocido por Tirsa, pero su nombre es María Cristina Ventura Campuzano. Quisiera hacer la presentación de Tirsa, como le decimos, ahora ya sé que así le decimos cariñosamente. Ella nació en Dominicana, es la nacionalidad dominicana, en República Dominicana, pero ella reside en Costa Rica. Es doctora en educación con énfasis en mediación pedagógica en San José, en Universidad de La Salle, Costa Rica. También es doctora en ciencias de la religión, con área de concentración en literatura antigua y Biblia, de la Universidad Metodista de San Pablo, también en ciencias de la religión, en áreas de concentración literatura antigua de la Biblia, también de la Universidad Metodista de San Pablo. Tiene una licenciatura y una en ingeniería química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una especialidad en gestión de la calidad, también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y está certificada en coaching ontológico relacional. Es profesora de Biblia a nivel universitario. También es profesora de Biblia a nivel de las comunidades y centros populares de acompañamiento a mujeres y hombres afrodescendientes. Es profesora de investigación y es miembro de la Red Bíblica Latinoamericana, RIBLA, y es profesora de apoyo al Centro Bíblico Claretiano para que tengan vida en Costa Rica. También, además de muchas publicaciones, libros y capítulos de libros en los cuales también ella ha tenido participación. Con mucho placer les presentamos y le dejamos con ustedes ahorita a nuestra querida amiga Tirsa. Gracias por aceptarnos, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Bienvenida. Gracias. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por estar aquí en este momento. El mensajito. Y es que me cuesta cuando los claretianos me solicitan algo decir que no. Tengo que aprender a decir que no. Entonces, Giselle sabe cómo hace, entonces me mencionó claretianos y yo digo, bueno, sí. Así que agradezco la confianza. Pues el tema que me solicitaron fue sobre Biblia y sinodalidad, es el tema. Y luego Linda, no sé por qué se le ocurrió preguntarme que cuál era como el título de lo que yo iba a trabajar. Entonces, Linda me puso a trabajar, así que le agradezco porque lo enfoqué para un área con la que vengo trabajando también hace algún tiempo y que me gusta y que yo creo que pensar desde ahí la sinodalidad puede que sea un aporte para la gente que trabajamos en la iglesia y principalmente la gente que trabajamos en las comunidades. Así que eso espero realmente que sea útil la reflexión que vamos a hacer. Linda me contó que ya han tenido tres encuentros sobre este tema. Entonces, eso me la pone fácil porque me dice que ustedes ya están así como crack en esto, ¿no? En esta temática de la sinodalidad. De tal forma que eso me permite decirme que voy a aprender mucho con ustedes también, ¿no? Entonces, espero que sea así, como en ese ambiente al que ustedes acostumbran de aprendizaje mutuo. Y para que la conversación, que así lo quiero, ¿verdad?, identificar, que vamos a tener sea así un poco organizada, yo he preparado una presentación, ¿no? Porque tiendo a irme así como para muchos lados, entonces dije, mejor preparo algo así más organizadito que nos permita el diálogo. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí tenemos
la propuesta, Biblia y sinodalidad, pero desde una mirada de mi ser mujer y afrodescendiente, ¿no? Y ver qué nos permitirá esto como sumar a lo que ya ustedes traen, a lo que ya sabemos. Pensar en este tema me hizo también como concientizarme en una pregunta: ¿de dónde parto? Y entonces esa es la pregunta inicial que traigo, que me permitió ir llevando el tema con una cierta coherencia, digo yo, ¿no? ¿Qué sentido tiene una mirada de mujer afrodescendiente para reflexionar sobre sinodalidad, ¿no? Porque, como yo decía, de sinodalidad hemos estado pues aprendiendo desde hace un buen tiempo, desde el año pasado, ¿no? Y antes en la iglesia, hablando en nuestras comunidades de este tema. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora esta mirada, ¿no? Por eso me parece que puede resultar, no sé, como importante, ¿no? Digo yo. Una de las de las reflexiones que me hicieron pensar en esto fue una reflexión que leí desde hace ya como 2 años o año y poco, año y medio, 2 años, del teólogo Pedro Coda, teólogo italiano de la comunidad de la Comisión Teológica Internacional en el Vaticano. Y él escribía lo siguiente: que la iglesia es un acontecimiento del espíritu. Y él hacía esta reflexión citando, claro está, al Papa Francisco y a lo que el Papa Francisco nos ha traído sobre este tema tan importante para la iglesia, ¿no? Entonces, Coda dice en su reflexión que la iglesia es un acontecimiento del Espíritu Santo y por tanto el verdadero protagonista del sínodo es precisamente el Espíritu Santo, o sea, de lo sinodal, ¿no? Es el Espíritu Santo que, como dice siempre el Papa Francisco, ¿no? Citando al Papa, armoniza las diferencias, las reconcilia, las converge en la unidad que es Cristo mismo, vivo y presente en su iglesia. O sea que esta primera reflexión nos pone ya de frente con este tema, ¿no? De cómo el Espíritu actúa en la iglesia para la reconciliación y para la armonización de las diferencias, ¿no? Que no quiere decir para quitar las diferencias, sino armonizarlas, lo que significa, ¿no? Que podamos vivir con las diferencias, pero que podamos vivir armónicamente. Y acompaño esa reflexión de Pedro Coda con esta imagen que me parece que también, por ser histórica y por pertenecer a los pueblos afro, es muy significativa, ¿no? Muy significativa. Una pintura que no se sabe quién fue que la hizo, ¿no? Es de autor desconocido, pero que por las investigaciones que se ha hecho es del siglo XVIII y está expuesta en uno de los museos en Londres, ¿no? Me parece importante esa pintura. Siguiendo a Pedro, dice que muchas veces se corre el riesgo de pensar que hacer brillar la sinodalidad en la vida de la iglesia significa abrirse a una suerte de democratización donde lo mayoritario es lo que decide. Pero no, ese no es el caso. O sea, que nos va introduciendo como en el tema
¿verdad? Cómo comprender el tema de la sinodalidad para que sea rico. Yo aproveché también de esta otra cita de Pedro. Poner en marcha un procedimiento sinodal significa poner en marcha aquello para lo que la iglesia es iglesia. Un pueblo de Dios en camino, una sinfonía de diversidad que sin embargo cubre la unidad para servir al mundo, ¿no? Pensando en la unidad trinitaria, ¿no? Lo imagino así. Pero me hizo énfasis esto de la sinfonía de diversidad, ¿no? Y así que de tal forma que estas reflexiones iniciales de Pedro Coa me motivaron también para pensar, mira, pero ¿por qué no proponer una reflexión de mi ser mujer y afro, ¿no? Que tiene que ver justamente como parte de esta diversidad a la que el espíritu acude también, ¿no? Bueno, dicho eso, a mí me gustaría preguntar a ustedes, ahora, dicho esa como introducción, me gustaría preguntar a ustedes cómo se conecta esta propuesta así inicial con algunas de las ideas que ustedes han estado trabajando en los otros encuentros. No quiero discurso, lo que quiero es como ideas concretas, es decir, como frases cortas, ¿no? Con las cuales ustedes se conectan esto con lo trabajado anteriormente en los otros encuentros, de tal forma que este encuentro no sea un encuentro más, sino que se conecte con ese caminar que ustedes mismas ya traen en sus reflexiones. Entonces pueden hacerlo, pueden levantar la manita si saben hacerlo así virtual. 2 o 3, no tienen que ser todos ahora, después vamos a tener otros espacios. O pueden ponerlo en el chat también y ahí algunos de los coordinadores nos puede leer también, compartir lo que vayan escribiendo. Bueno, 2 minutitos para ustedes. Dice Jaime, Jaime dice que es una experiencia de caminar juntos en búsqueda. Gracias, Jaime. ¿No? Con eso se conecta, Jaime, con lo anterior y lo que hemos introducido hasta el momento. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más? Conversión pastoral ecológica, dice César. Hola, César. De una vez te saludo y aprovecho. Muy bien. Reforma de estructuras. También tiene que ver, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? La importancia de la escucha y del diálogo como comunidad diversa. Gracias, Giselle. Muy bien. Perfecto. Podemos continuar, porque eso me permite a mí, ¿verdad? Como conectarme con ese espíritu que ustedes traen, ¿verdad? Restablecer los lazos entre los seres humanos y la naturaleza, dice Valerie. Excelente, Valerie. Restablecer los lazos, ¿no? Que muchas veces han sido así, maltratados, quebrados, ¿verdad? Rotos, ¿no? Rotos. Entonces eso, este periodo sinodal, esta propuesta de sinodalidad, pues nos permite justamente ese restablecimiento. Muchas gracias. Entonces, justamente buscando eso, como hacer
pues hacer fuerza, echarle fuerza a eso, yo hago esta propuesta de pensar la sinodalidad desde mi ser afro y mi ser mujer. Y la génesis de esta mirada que yo traigo, ¿dónde está? ¿Dónde está la génesis? Bueno, primero en un pensamiento hegemónico, ¿verdad? Del cual yo creo que todos o muchos de nosotros somos parte, o toda la sociedad es parte, ¿no? Un pensamiento hegemónico donde el imperialismo de lo único es lo que impera y principalmente el imperialismo de el único ser, ¿no? El ser humano. Por eso César ahora recordaba cómo esa conexión también nos trae la sinodalidad, la propuesta de sinodalidad con lo ecológico, ¿no? Los poderes absolutistas, ¿no? Son parte de ese pensamiento. El dogmatismo religioso, también el dogmatismo hermenéutico y epistémico, es decir, que una sola interpretación es la válida, o un solo conocimiento es el válido. Y aquí yo me detengo para decir que como el conocimiento y las interpretaciones de los pueblos afro, por ejemplo, pero igual podríamos decir de los pueblos indígenas, han sido marginalizados dentro de ese pensamiento hegemónico, ¿verdad? Donde ha imperado también el etnocentrismo, ¿no? Por causa de eso, la violencia, una violencia, ¿verdad?, que conocemos de tanto tiempo, cada vez más intolerante por causa de los fanatismos, la invisibilización de las diferencias, ¿no? Y principalmente para potenciar o para intentar una homogeneización de tal forma que una sola raza, un solo pueblo, una sola clase, es la que ha imperado dentro de ese pensamiento hegemónico. El machismo, ¿no?, es parte también de ese pensamiento hegemónico. El exclusivismo, la xenofobia, el racismo, ¿no?, que más adelante vamos a profundizar un poquito. El colonialismo, la barbarie y el genocidio. Y como parte también de ese pensamiento hegemónico, la afirmación del Dios único, ¿no? El monoteísmo hace parte también de eso. La explotación y la destrucción indiscriminada del medio ambiente, ¿no? Como bien nos trajo César hace un momento. Frente a ese pensamiento hegemónico, frente a lo único, el otro, ¿verdad? El que es diferente a lo normativo, a las normatividades, desaparece. Y la relación... Entonces, y la relación se transforma, muros son levantados, bordes demarcados para proteger los de adentro del peligro de los de afuera, y eso lo vemos muy frecuentemente, principalmente en nuestros pueblos centroamericanos, ¿no? Como la experiencia de migraciones nos muestran cada vez más este aspecto, ¿no? En ese sentido, las personas negras afrodescendientes son invisibilizadas y han sido visibilizadas, borradas de la historia y de la conciencia pública en muchos aspectos, ¿no? Históricamente. Y lo que está detrás de esa invisibilización, ¿no? Como yo le llamo, es la aversión a lo negro. Ha sido una tarea esencial para asegurar un blanqueamiento, un supuesto blanqueamiento de las sociedades, inclusive aunque no sean mayoritariamente blancas,
¿no? Este ocultamiento y yo no diría solo de lo afro, pero principalmente de lo afro, pero también de los pueblos indígenas o de los grupos indígenas, ¿no? Existe un desfavorecimiento persistente de la población racializada como negra, ¿no? Históricamente, los descendientes de africanos trataron de disociarse de la esclavitud y el etiquetado de esta implicaba favoreciendo la mezcla como estrategia de supervivencia. Y mucho sabemos de eso en nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños inclusive, donde la población mayoritariamente afro o negra, y el mandato era dejar de ser menos negrito, cada vez más es mejor, ¿no? Entonces, si hay alguien de negrito, pero menos negrito que el otro, tiene muchísimo más oportunidades que el más negrito, y así vamos, ¿verdad? De tal forma que siempre vamos en desventaja, ¿no? En desventaja. Entonces, el mandato de mejorar la raza, y mejorar la raza significaba, y sigue significando en muchos de nuestros pueblos, ¿no? Quitar, desaparecer, si es posible. Pero cuidado con esa muchacha, cuidado, porque para que no vaya a dañar la raza, ¿no? Porque hay un deseo de emblanquecimiento, que es lo que impone la sociedad. Entonces, el modelo de racismo, por eso, en América Latina, hay dos autores que me gusta mucho recordar, citar, que nos dicen lo siguiente: en América Latina, y yo le agrego que ellos no lo citan, en América Latina ha surgido un modelo diferente de supremacía blanca, uno que es sostenido no solo por el sector más privilegiado de la sociedad, esto es, por lo mismo inclusive afro o indígenas o los llamados mestizos, que eso no me voy a meter mucho en eso, pero eso tiene ahí también una explicación en relación a ese deseo de emblanquecimiento. Es decir, la imagen de las relaciones raciales que sugieren los últimos datos empíricos no es la de una élite blanca que engaña con éxito a los subalternos raciales o que se impone a una población de color dominada, aunque siempre resistente. El retrato que ha salido a la luz es el de sociedades racialmente estratificadas, en las que las personas de color racializadas negativamente participan activamente en la naturalización y reproducción del orden racial, ¿no? Y por eso esto de sostener esta propuesta de menos negros, menos indígenas, ¿no? Mejor, es mejor ¿para qué? Para tener ventaja. Cuanto menos negrito sea, mejor. Indígenas también, ¿verdad? Y esto se da en una realidad latinoamericana y caribeña, donde hay 57 millones de habitantes. Solamente, yo solamente me centré en el dato de la región centroamericana, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua. 18% de la población total en Centroamérica. O sea que por más que ese mandato hegemónico quiera, ¿verdad?, imperar, no se puede tapar, no se puede invisibilizar. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y me gustó poner esta imagen, que me gusta mucho esta imagen, es de una artista haitiana,
que dice, tengo esta isla en el corazón, soy cálida como su tierra, viva como su sol, profunda como su mar, ¿no? En forma poética para expresar lo que somos a pesar de esa invisibilización en la cual nosotros mismos, no blancos, participamos, ¿no? Y inclusive fortalecemos. La población afrodescendiente de América Latina y el Caribe representa cerca del 24% de la población total de la región, 130 millones de afrodescendientes, y de acuerdo a su perfil socioeconómico y demográfico, enfrentan importantes desigualdades y brechas de equidad que impactan su desarrollo sostenible y de los países y comunidades en general. O sea, que eso tiene consecuencias. Esta invisibilización que se pretende tiene consecuencias, pero consecuencias drásticas, no solamente para los grupos desfavorecidos, sino también para la región. Y muchas veces hay una legitimación de ese pensamiento hegemónico, también religiosa, ¿no? Inconscientemente, si queremos, ¿no? Principalmente cuando esta legitimación se da por una iglesia alejada de lo solidario y centrada más en el poder, ¿no? Una iglesia clerical, autoritaria, patriarcal, absolutista, ¿no? Que nos lleva a formular las siguientes dos preguntas. ¿Quién o quiénes deciden, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia muchas veces esas legitimaciones que se dan de todo ese pensamiento hegemónico, en el cual también participamos como iglesia, no inconscientemente. ¿Cómo se dan las decisiones en la iglesia? Entonces, es aquí que caben las preguntas y que nos va a ayudar a entrar en el tema de la sinodalidad. Cuando desde esa mirada vemos lo que pasa con los pueblos afros y con los pueblos indígenas, pero en este caso me estoy centrando más en esta mirada afro, ¿no? ¿Cómo preguntar por sinodalidad? ¿Cómo preguntar por quién toma las decisiones? ¿Cómo preguntar por quiénes participan en las comunidades? ¿Cómo preguntar por quiénes son mejores para la foto y quiénes no? ¿No? Porque si son más o menos negritos, mejor que no. ¿No? O sea, esto tiene o no que ver con sinodalidad, ¿no? Cuando ustedes mismos han recordado que sinodalidad tiene que ver con una visión de iglesia, iglesia de comunión y corresponsabilidad, iglesia ministerial, relaciones igualitarias, poder compartido, ¿no? Son algunas de esas cosas que ustedes compartieron y que la sinodalidad nos llama, ¿no? La sinodalidad nos exige. ¿Y qué estamos haciendo con las personas que están invisibilizadas, ¿no? De las cuales a veces nosotros también, pues invisibilizamos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, ustedes lo han dicho, la palabra sínodo etimológicamente viene del griego y quiere decir caminar juntos, hacer el camino juntos. Entonces la pregunta, ¿con quiénes estamos haciendo el camino juntos? ¿Con quién? ¿Con algunos solo? ¿O realmente estamos trabajando para integrar a las poblaciones invisibilizadas, ¿no? ¿O será que ellas no quieren o que ellas no les gusta esto? Es lo que pasa con eso, ¿no? Entonces son preguntas que planteo y sí reconozco, solo provocativas. No quiero
más que eso en este momento. Entonces, ante esas preguntas que yo me hago y ante esta propuesta de sinodalidad, de caminar juntos, aprovecho estas frases del Papa Francisco sobre sinodalidad, ¿no? En esta propuesta de reflexión que trae, ¿no? Entonces, el Papa dice, la sinodalidad no es el capítulo de un tratado de eclesiología, mucho menos una moda, un eslogan o el nuevo término a utilizar o explotar en nuestros encuentros. No una moda, porque ahora parece como que todo el mundo ¿verdad? Está como en esto. Y está bien que estemos en esto, porque me parece que es una cosa seria, ¿no? Y ya lo dijimos desde el inicio, y ya ustedes lo vienen trabajando así. Pero no es una moda, dice el Papa, no. La sinodalidad expresa la naturaleza de la Iglesia, su forma, su estilo, su misión. La palabra sínodo contiene todo lo que debemos comprender. Caminar juntos, laicos, pastores, obispos, en Roma o de cualquier otro lugar. Es un concepto fácil de poner en palabras, pero no tan fácil de poner en práctica, dice el Papa Francisco, ¿no? Y yo creo que sí, que tiene a veces razón. ¿Por qué? Porque es que dejamos muchas cosas por fuera y agarramos lo más fácil, ¿no? Y no lo hacemos por mal, porque yo creo que es que no somos mal. Lo hacemos porque se nos va. Bueno, una iglesia sinodal es una iglesia, dice el Papa, ¿no? La frase del Papa que aprovecho, es una iglesia de escucha, en la que en la conciencia de escuchar es que está lo central, ¿no? De escuchar más que de oír. Es una escucha recíproca, en la que todos tienen algo que aprender y algo que colocar y algo que decir. Pero todos, la pregunta que nos hacemos es, desde esta mirada afro, estamos siendo todos incluidos, llamados a ser escuchados o a que nos escuchen. Estamos siendo todos. Bueno, dice el Papa, los pastores caminan con la gente, a veces adelante, a veces en medio, a veces detrás. El buen pastor debe moverse así, delante para guiar, en medio para animar y no olvidar el olor del rebaño detrás, porque las personas también tienen olfato. Tiene olfato para encontrar nuevos caminos para el viaje, ¿no? Dice el Papa. O para encontrar el camino perdido, ¿no? Las ovejas perdidas también, ¿no? ¿Dónde están los que no están? ¿Dónde están? ¿Cómo alcanzarlos, no? Entonces, esta propuesta sinodal como que nos llama a eso también. Son muchas las resistencias a la superación de la imagen de una iglesia que distingue rígidamente entre líderes y subordinados, o entre los que enseñan y los que deben aprender, olvidando que a Dios le gusta volcar posiciones. Ha derribado de sus tronos a los poderosos, ha exaltado a los humildes, ¿no? Como nos dice el Magnificat, ¿no? Entonces, miren, esta introducción que hemos hecho nos sirve, yo quiero que nos sirva para entrar a los textos, a unos textos que he propuesto, ¿no? Que son el texto de Éxodo 18, del 13 al 27, y el texto de Efesios, lo vamos a ver aquí, de Efesios 4, del 1 al 7, y del 11 al 16. Esos dos textos yo quiero que como que nos centremos y ver en esos dos textos dónde y cómo aparece la sinodalidad, qué retos nos ofrecen como mujer afro o como mujer no afro, ¿no? Como hombre afro o como hombre no afro, ¿no? ¿Qué retos nos ofrece? Esto es el primer
texto que queremos leer. Lo que yo no entiendo bien, Linda, y ahí sí necesito su ayuda, su apoyo, es cómo han hecho ustedes. Si ustedes han, bueno, primero, ¿cuánto tiempo tenemos? No pregunte. Y segundo, ¿cómo han hecho? ¿Han hecho el debate o la reflexión así juntos todos en la sala? ¿O nos gustaría ir a trabajo en grupos? ¿Cómo han hecho? Ayúdenme en eso, Linda. Porque si no, lo hacemos aquí y punto. Ajá. Sí. No lo hemos hecho en grupo por la cuestión del tiempo. Normalmente hemos dejado 45 minutos, 1 hora. Podemos hacerlo en grupo. Si no, lo que hacemos es que entre todos vamos trabajando. Se va leyendo el texto, se pueden ir haciendo las preguntas y todos vamos participando. Ya. Pero Muchas también gracias. creo que no habría ninguna dificultad si podemos hacerlo en sala, porque mandarnos a grupos. Ya. Sí, no, Sí, yo Jaime también. nos podría ayudar a hacer la división. Ya. Yo por el tiempo también, ¿no? Yo no Sí. tendría problema porque ya esta es mi última actividad del día, pero yo por el tiempo de ustedes también, y no, y la gente se cansa aquí por así virtual es muy sabrosito y todo, pero uno se cansa rápido también, ¿verdad? Entonces, también por eso. No, entonces podríamos hacerlo aquí, vamos a dedicar Sí, podríamos ir haciendo entre todos, ¿sí? que entre todos, o sea, exacto, tenemos 2 textos, no tenemos ni que hacerlo los 2, para mí son muy significativos los 2, pero vamos a dedicar unos 10 minutos a cada texto, ¿no? Entonces, vamos a leerlo. Éxodo 18, del 13 al 27, yo tengo una traducción ahí, que como es así como muy grandita, me quedó pequeñita, entonces si ustedes tienen el texto ahí, puede leerlo alguien de ustedes, nosotros prestamos atención y vamos pensando en esta pregunta de dónde y cómo aparece la sinodalidad en el texto y qué retos, ¿no? Como personas afro o no afro nos ofrece el texto, ¿no? Podemos, eso, está bien. Alguien que lo lea, por favor, alguien así que sea como elocuente, que pueda leer con claridad. ¿Alguien que se ofrezca? Yo. Gracias. Yo, Mari. Al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo: ¿Cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Yo dicto sentencia entre unos y otros y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no es tan bien lo que están haciendo. Acabarás agotándote, tú y este pueblo que está contigo, porque este trabajo es superior a tus fuerzas. No podrás hacerlo tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Enséñales los preceptos y las leyes. Dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero elige entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento. Te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia juzgarán ellos. Así se le dará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes. Tú podrás resistir y todo este pueblo
por su parte, podrá volver en paz a su lugar. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió pues hombres capaces de entre todo Israel y los puso al frente del pueblo, como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Estos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. Después Moisés despidió a su suegro y se volvió a su tierra. Palabra de Dios. Gracias, Mario. Gusto. Después de esa lectura, ¿verdad? A mí trabajar con claretianos es muy fácil porque como saben tanta Biblia, entonces la cosa fluye, ¿no? Como que todo fluye. Después de esa lectura rápida, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo para más. A mí me gustaría pedir a 2 o 3 personas, ¿no? Que nos compartan dónde y cómo aparece la sinodalidad en ese texto. 2 o 3. Y después a 2 o 3 que nos permitan y que nos hablen de qué retos nos ofrece como mujeres, como hombres, afro o no afro. Luz. Sí. Gracias, Buenas tardes. Yo descubro que la sinodalidad aquí está en el trabajo compartido de acuerdo a las capacidades de las personas. Las capacidades de los demás no son una amenaza para los otros, al contrario, es una ayuda. Entonces, ahí descubro la sinodalidad. El reto para nosotros hoy en día, como iglesia, como sociedad, es confiar también en las capacidades de los demás, pero no verlo así como que este hace más y por lo tanto es más importante. Cada quien con sus dones, con lo que Dios le ha dado y con lo que gracias a Dios también se ha aprendido a través de formaciones, se puede servir sin estar por encima de los demás y sin sentirse por debajo de los demás. Gracias, Luz. Trajiste cuestiones muy, muy importantes, Luz. O sea, esto de dar sin sentirse superior, pero también sin sentirse inferior a los demás, ¿no? Muy bien, gracias, Luz. Excelente. ¿Alguien más? 2 personas más. Yo veo dónde y cómo aparece la sinodalidad en el texto. Como la palabra escucha es importante. Yo encuentro que Moisés, el pueblo va caminando junto con Moisés. Y Moisés escucha lo que su suegro le dice. No lo siente como amenaza ni algo que le está quitando nada. Al contrario, todo lo que su suegro le aconseja, él lo pone en práctica. Y la sinodalidad, yo veo que va eso. Tanto así que Moisés, aparte de escuchar a su suegro, también camina junto con su pueblo y elige a los del pueblo, le responde el pueblo. Entonces, yo veo ahí un camino de sinodalidad tan perfecto donde nadie es más ni nadie es menos. Y el reto que nos ofrece, no ya como mujer afro, sino como iglesia, es saber escuchar y no tener a nadie como una amenaza, sino como un hermano y como una hermana que camina conmigo y yo con ella. Excelente, Altagracia. Muchas gracias, ¿no? Esto me gusta, esto. No temer a nadie como amenaza, ¿no? Sino como hermano, como una hermana, ¿no? Gracias, Altagracia. Excelente. Una persona más.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo veo la sinodalidad también en este texto a través de la cercanía, porque hay una cercanía, hay comunión y hay diálogo y luego conocer también, porque se trata de conocer para luego actuar, luego. Sí, hermana María. Parece que se fue la señal de la hermana. No, se apagó su micrófono. Si lo puede encender de nuevo, hermana. Bueno. Sí, Hermana María, si puede encender su micrófono. Igual hay un comentario en el chat. En el chat. ¿Puedes ver? Gracias, ¿lo puede leer? Sí. Dice, ¿sí? está también, creo, dejar, lo dice Rosa, está también, creo, en dejar responsabilidades en el pueblo para que crezca en sabiduría, solucionando comúnmente sus problemas, es confiar. Es confiar. O sea, que Rosa aquí enfatiza el tema de la confianza, ¿verdad? Confianza en el otro. Gracias a las tres personas que nos aportan en esta reflexión. Yo solo para aportar un poquito, ¿no? A eso que ustedes ya aportan, solo para recordar algunas cuestiones del contexto literario e histórico del texto, que estamos de camino en el desierto, sabemos que ese es el contexto de ese texto, ¿no? Inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Que ya se cruzó en el Éxodo 14, el pueblo se enfrenta a varios problemas, ¿no? Varios problemas concretos, problemas de sed, de hambre, enemigos que encuentran en el camino, se encuentran también con Jetro, finalmente, el suegro de Moisés, y, ¿verdad? Ahí tenemos como el panorama de lo que acontece un poco en el contexto, en el trasfondo del texto, ¿no? Ha habido muchas tribulaciones, nos dice el versículo capítulo 18, el versículo 8, ¿no? Que leímos. Muchas tribulaciones, imprevistos en el camino del desierto, para el pueblo y para Moisés. Por eso Jetro sugiere a Moisés que elija los 70, ¿no? Estos que ya ustedes comentaron, para que le ayuden. La función de Moisés es, al parecer, juzgar los problemas que surgen entre vecinos y dar a conocer las normas de Dios, ¿no? Hay como una interferencia, no sé. Ok, gracias Lucila. Las normas establecidas de Dios y sus leyes, ¿no? Como lo dice la Torá. Dios aún no ha dado una ley al pueblo, por lo que Moisés debe suplir orientando él mismo las preguntas que van surgiendo continuamente en el camino, ¿no? O sea, Moisés es quien tiene que, pues, como líder, ver cómo va a ir supliendo, dando respuestas a las inquietudes que aparecen en el camino. Y no importa de dónde vengan las respuestas, parece que tiene que tener unas palabras ahí para las personas. O no importa de dónde vengan las preguntas, más bien. La elección de los 70 ancianos tiene el propósito de guiar el camino, ¿no? De guiar el camino. Esta palabra en hebreo, darak, ¿no? Es la acción de lanzar como una flecha en una dirección, guiar, ¿no? Haciendo lo que se debe hacer en ese momento como de acompañamiento del pueblo.
El objetivo no es solo quitar el peso de Moisés, ¿no? Sino sobre todo compartirlo, ¿no? Por eso la palabra Nasá que aparece en el texto, en el sentido de llevar en lugar de otro, ¿no? De compartir. Es aquí el sentido profundo de la sinodalidad. Y ustedes lo dijeron ahora cuando veían, ¿no? Compartir, sino también llevar las cargas juntos, los unos de los otros. Es decir, compartir responsabilidades y funciones, ¿no? De tal forma que es un texto muy fino que nos orienta en esta tarea sinodal, en lo que es la sinodalidad, ¿no? No es solo un montón de gente ahí ahora porque está de moda, como dice el Papa, sino caminar juntos y compartiendo la carga, ¿no? Las cargas, que más que carga, compartiendo las tareas. Y esta función de Moisés de prestar atención a las quejas, a los comentarios, vengan de donde vengan, sin excluir, y tener una palabra para decir, para apoyar, como líder, para acompañar, ¿no? Para acompañar. Entonces es un texto, ustedes lo dieron, muy bonito, que nos trae una imagen muy, muy interesante. Cuando yo pienso el texto desde lo afro, me da me hace mucha ilusión, porque fíjense que me hace recordar a que Moisés fue uno de los niños que las parteras salvaron. ¿Recuerdan las parteras allá en Éxodo 1? Las parteras que son egipcias, ¿no? Las parteras que son egipcias, que son africanas, ¿no? Que son africanas. Y ellas salvaron a los niños que eran amenazados allá por el faraón, ¿no? Para matarlos. Ellas los salvaron. Y entonces este niñote ahora hombre tiene una función, tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene una responsabilidad. Y me gusta recordar eso, las parteras, porque estamos en África ya, ¿verdad? Y luego a nosotros se nos olvida que los pueblos africanos también están presentes en la Biblia y en los textos, y en textos tan importantes, ¿no? En la tradición ahí tan importante como es la de Moisés, quien después va a guiar al pueblo por el camino. Entonces, ¿cómo hacer nosotros concretamente un trabajo de sinodalidad en nuestras comunidades, donde prestemos atención a todos los pueblos que hay ahí, donde nadie sea menos que nadie, como decía una de ustedes, donde todos se sientan, donde nadie se siente inferior al otro? Recuerden que una de las características más tristes del tema de la racialización es que a la raza ser una clasificación que se hace de inferior, superior, hay personas que se han determinado superiores frente a otras inferiores, ¿no? Y los pueblos afro han sido clasificados inferiores, así como las mujeres también en esta sociedad patriarcal, ¿no? Inferiores a otros. Entonces, ¿esto qué nos dice este tema en relación a eso? ¿Qué retos tenemos concretos en nuestras comunidades en relación a eso, ¿no? La otra cuestión que el tema nos trae es que el texto nos trae es que solo así, compartiendo Moisés, ¿no? Podrá sostenerse en su servicio. Solo cuando comparte podrá sostenerse en ese servicio. En un servicio que es ministerial. Y el pueblo podrá entrar. Es un proceso en el que importa la dirección, ¿no? En paz, en armonía, en shalom, dice el texto, ¿no? Para que el pueblo pueda entrar en su casa, o lo que es lo mismo, en la tierra prometida, ¿no? En la tierra prometida. Tiene que compartir, tiene que prestar atención, no puede considerar a nadie inferior a nadie. No, es un proceso que no es
de exclusión, sino que suma, ¿no? Es un proceso que suma. Se trata precisamente de una división de responsabilidades entre Moisés y los 70, que se constituyen como también responsables, ¿no? El texto utiliza una palabra en hebreo que significa como cabezas, significa como responsables. No significa que solo Moisés es el responsable, no, todos son responsables, ¿no? Y esta idea sobre una parte, 1000, 100, 50, 10, nos trae la idea de precisamente de un poder compartido, ¿no? De un poder compartido, no es un poder ahí hegemónico, ¿no? Que se ejerce sobre los otros. Antes del don de la ley del Sinaí para guiar el camino del pueblo, Moisés comparte las responsabilidades de su ministerio con estos 70, ¿no? que fue escogido. Entonces, este texto también nos hace recordar a otros textos en el Nuevo Testamento, como es el texto de Jesús cuando envía a sus discípulos en Marcos 6, ¿no? Y también la elección de los diáconos, ¿recuerdan? En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, donde aquí a mí me encanta ese texto. En algunos momentos yo creo que lo hemos trabajado en algunas ocasiones en el centro bíblico, de cómo aquí las viudas, como mujeres, las viudas que son excluidas, que han sido marginalizadas, olvidadas ahí por los de Jerusalén, las viudas helenistas, ellas gritan, protestan, y entonces ahí hay un acuerdo para que también se escojan a 7 diáconos para que hagan la función de asistirlas, que después al final ellos hacen también otras cosas, recordando este texto, que donde no solamente es para que unos sean como los jefes, sino que todos son cabezas ahí. Ahí es muy bonito también el texto, pero no lo vamos a leer en esta ocasión. No sé si tenemos tiempo todavía para ver el otro texto, porque si no lo podemos saltar y ustedes lo hacen en casa después o en las comunidades. Está muy bien. Tenemos tiempo, Linda, para hacer el otro texto. Pienso que por nosotros no hay problema, lo podemos hacer. Ya, así rapidito, así como hicimos ahora, sí, ¿verdad? lo podemos hacer, no hay problema. Ya, gracias. Entonces, miren, vamos a hacer lo dejamos ahí. Hay muchas otras cosas que podemos recordar, que podemos decir, sacar, pero me parece que nos ayuda esto que hemos dicho de este texto de Éxodo 18, importante para este proceso sinodal. Vamos a leer ahora así rapidito como hicimos a Efesios. Vamos a Efesios 4 del 1 al 7 y luego 11 al 16. Entonces, alguien que lo lea así bonito como hizo Mario. ¿Alguien lo lee? Lo leo, Tirsa. Gracias, Valerie. Valerie, dale. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
que está por encima de todo y que lo penetra todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Y Dios sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces, no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada una. Y así es el cuerpo, se va construyendo en el amor. Les digo, pues, y con insistencia, les advierto. Ok. Valerie, hasta ahí. Gracias, Valerie. Vamos a hacer la misma pregunta para ver aquí en este texto dónde captamos, ¿no?, la sinodalidad en ese texto. Tres personas más, de las que no han hablado. Hola. Hola, hola. Habla Sonia, ¿me escuchan? Sí, te escucha, Sí, Sonia. Sonia, la escuchamos. Ok, me parece que lo de la sinodalidad está donde se habla de soportarnos unos a otros y que permanezcamos en un solo espíritu, en un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, y que aunque tengamos diferentes dones, si cada uno aportamos nuestros dones, formamos un solo. Así como el Señor es la cabeza, entonces miembros del cuerpo son diferentes, cada uno realiza una función diferente, pero al unificarnos, al unirnos todos, formamos un solo cuerpo. Excelente. Muchas gracias, Sonia, ¿no? Esto que usted destaca, una sola fe, un solo cuerpo, ¿no? Vamos a profundizar más un poquito en eso. Gracias. ¿Otra persona más? A mí me llamaba la atención esto y también esta función que hace el cuerpo, esta comparación que hace Pablo. Y recuerdo mucho las palabras que decía mi mamá cuando estaba hablando de esto del sínodo, decía, yo leí que no es masa, no es masificar, no es estar todos como uniformes, haciendo todo al mismo tiempo y pensando igual como que estuviéramos robotizados, sino más bien es eso, que cada uno tenemos algo que aportar, algo diferente que aportar, y eso es lo que hace la unidad. Podrá haber algo que nos mantiene unidos, coordinados, motivados, animados, el Espíritu Santo que nos motiva, que nos da fuerza, y eso nos une, pero lo que nos hace fuertes, nos complementa, es esa diversidad que tenemos. Y en la diversidad estamos hablando de formas de pensar, de colores, de razas, de olores, de sabores, de todo lo que nosotros aportamos. Y eso me llama la atención de este texto. Excelente. Gracias, Linda. ¿Alguien más le gustaría aportar en este texto? Si no, aprovecho
para ahí conectarme, ¿verdad? Con eso que decían las compañeras, ¿no? Tener esta mirada atenta al texto. Sabemos que el texto de Efesios es una carta de finales del siglo I. Digamos que es, o como se dice, de la tercera generación de los cristianos, ¿no? De la tercera generación. Y el contexto en el cual está siendo dicha esta carta, está siendo escrita, enviada, anunciada esta carta, es un contexto conflictivo, ¿no? De finales del siglo I, donde hay una centralidad en el culto al emperador, que para los cristianos de ese momento significa persecución, ¿no? Principados, potestades, autoridades, ¿no? Como dice Efesios 1. De tal forma que el tema como central que tenemos en este texto es la salvación ofrecida a todos sin distinción, ¿no? Esto que decía Sonia ahora, ¿no? La salvación ofrecida a todos sin distinción. Incluso, dice Efesios en el capítulo 2, incluso a los que se identifican, a los identificados como paganos, ¿no? Incluso, o sea, a los que no son de nosotros, ¿no? Así dice Efesios. Entonces es un texto muy interesante en esto. Y Pablo, como ministro del Evangelio, en Efesios 3, ¿no? Pablo, un ministro, entonces una iglesia ministerial, ¿no? Ministerial, y que presta atención a todos, ¿no? La unidad, esto que decía Linda, importante, la unidad del cuerpo de Cristo, y la persona nueva en Cristo, ¿no? Entonces, esto que nos permite entender que la unidad no se da solamente con los amiguitos que me caen bien, hasta también con los que me caen mal, ¿verdad? O sea, me permiten hacerlos partes a los distintos, ¿no? A los otros, a los diversos, a las diversidades, aquí no son solamente a unos cuantos. Entonces hay unos elementos específicos en este Efesios 4, como lo es del 1 al 16, la unidad del cuerpo de Cristo depende del mismo Espíritu, del único Señor y del único Padre. Esto me devuelve o nos devuelve de nuevo a las ideas iniciales que planteé aquí, sobre el Espíritu es quien anima y unifica a la comunidad, ¿no? Y todos unidos en el mismo Espíritu, ¿no? Del único Señor y del único Padre. Dice Efesios 4, capítulos 4 y 6, versículos 4 y 6. Entonces, la diversidad es de ministerio, de servicio, ¿no? La diversidad de ministerio, la diversidad de servicio, la diversidad de pueblos, la diversidad de personas, ¿no? El propósito, otro elemento de este texto, el propósito es edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? El gran cuerpo, esto que conforma a todos, donde cada uno tiene una función, ¿no? Esta metáfora del cuerpo es de lo más bonito como para explicar esto de la sinodalidad, porque no hay ninguna parte que sea más importante que la otra. Todas son importantes, ¿no? Y la meta aquí es como la persona, el ser humano en su plenitud, unida a Cristo por el Espíritu Santo, ¿no? Por el Espíritu. Entonces, qué bonito esto, porque es
es como la centralidad, la preocupación. Hay un dato muy importante de este texto de Efesios que a mí me gusta recordar y que tiene que ver con esto de la diversidad y esto. El universo es un cuerpo interdependiente, ¿no? ¿Y de dónde saca Efesios estas ideas? ¿No? Hay una tesis, hay unas teorías ahí de varios autores que nos dicen que Efesios toma mucho de grupos religiosos de esa época, que son los estoicos, y ellos entendían el universo como un cuerpo interdependiente. Y de ahí parece que Efesios bebe esta imagen tan, Pablo bebe esta imagen tan bonita, ¿no? Para narrar, para escribir a Efesios. Todos tienen la misma dignidad. Para los estoicos, todos tienen la misma dignidad. Varón, mujer, ser humano, naturaleza, mismo conservando sus diversidades. Y esta idea entró en este texto de Efesios, ¿no? Todos tienen la misma dignidad, ¿no? Y esto de la dignidad, porque todos son parte de la creación, ¿no? Por lo tanto, es bonito este texto también en este sentido. Hay otra idea que también para algunos autores viene de los estoicos, que hay una razón universal que mantiene el orden en el universo. Y esta razón universal, ¿no? es Dios, ¿no? Es como una razón universal que mantiene como toda esta unidad, ¿no? Y es Dios. Esta idea también entró. Entonces, la persona nueva es la persona unificada y armonizada para los estoicos, ¿no? Y entonces, esta idea entró también, ¿no? La persona nueva es una persona armonizada, unificada, ¿no? Unificada. ¿Por qué? Porque es tan importante como la otra, ¿no? Existe en los estoicos una ética, ¿no? Una ética estoica, se puede decir, que se encarna en la figura del sabio, ¿no? De la persona sabia. Y a veces algunos autores también han considerado que Jesús tenía mucho de los estoicos también, ¿no? Del cómo actuaba, ¿no? Del cómo actuaba. Siempre preocupado por la unidad, ¿no? Por la armonía, ¿no? Porque todos tuvieran la misma, el mismo reconocimiento en su dignidad, ¿no? En su dignidad. No importa si era hombre, si era mujer, ¿no? No importa si era extranjero, si era samaritano o si era de Jerusalén. Todos tenían dignidad, ¿no? Ante este Dios que lo congrega a todos, ¿no? Entonces, es bonita esta idea. Y esto, para ir finalizando, nos lleva a afirmar que hay elementos de la sinodalidad, ¿no? Para la sinodalidad, para hacer real la sinodalidad en nuestra iglesia, que nos apuntan a esto, ¿no? Como, por ejemplo, la superación hoy día, ¿verdad? La superación del patriarcado y del racismo. Y yo insisto en eso. ¿Por qué? Porque tanto el patriarcado como el racismo no son genéticos. Esas son construcciones, ¿no? Construcciones que se han hecho y se han establecido como normas. Pero eso no nos ayuda para la sinodalidad. No se fundan en la fragilidad de las mujeres ni en la inferioridad de las personas afro, porque no, las personas afro ni son inferiores a nadie, ni las mujeres son frágiles más que o menos que otros, ¿no? Que los hombres, por ejemplo, ¿no? Son construcciones sociales y culturales y que van a cambiar conforme a la sociedad y a la cultura, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros hablamos de una iglesia sinodal, tenemos que deconstruir
estos pensamientos hegemónicos que no nos permiten realmente vivir una sinodalidad en la iglesia que va más allá de hacer tareas juntos, ¿no? Sino que tiene que ver con todo esto que hemos estado conversando hoy. Entonces hay otros muchos elementos que nos permiten decir que la participación a la que nos llama la sinodalidad, el compartir al que nos llama la sinodalidad, no es simplemente una facultad, no se trata de algo cosmético, eclesial, para mostrar que somos políticamente correctos. No se trata de eso, o capaces de una cierta medida de compartir. Más bien se trata de una identidad profunda. Nosotros de hecho participamos del único misterio de Cristo, del único cuerpo, ¿no? Somos coherederos, dice el Nuevo Testamento, del don infinito, del amor que el Padre nos da en el Espíritu Santo. O sea, somos coherederos. Entonces, no es porque el padre o la hermana son buenos o porque el laico que coordina son buenos. No. Es que nos van a permitir o no participar. Es que hay derecho de una participación, de un compartir entre todos. Por lo tanto, o ponemos en acción esta participación en la vida de gracia, de la fe y el amor en la esperanza de Cristo, o no somos completamente lo que deberíamos ser por la gracia de nuestro bautismo, ¿no? Eso dice el Papa Francisco. Por tanto, se trata de una cuestión de identidad y no simplemente de cosmética, ¿no? De tal forma que no se acepta que se deje a nadie de lado en este proceso y en esta iglesia que queremos que sea realmente nueva, distinta. Bueno, si le parece, por aquí voy terminando. Muchísimas gracias. Pasamos, no sé si tienen comentarios, preguntas, o si están molestos conmigo, lo pueden decir, ¿no? Estoy aquí a las órdenes. Muchísimas gracias. Gracias por esta donación tuya. Quisiéramos escucharlos ahora, algún comentario, aprovechar a Tirsa, algo que ustedes quisieran decirnos ahorita. Y por mientras agradecer, Tirsa. Buenas tardes. Abriendo los ojos. Dígame. Buenas tardes. Gracias, Tirsa, por tus reflexiones y siempre recordarnos cuando leamos los textos de descubrir dónde están o dónde no están. Y mientras leía los dos textos, yo decía, bueno, ¿dónde están los afro? ¿Dónde están los indígenas? Y ciertamente no están, al menos en la redacción. Pero con la conversión a esta forma de ser iglesia, que no es nueva, sino recuperar la forma original que diseñó o que se ha diseñado en los inicios de la Buena Nueva, la invitación es a que estén, a que los nuevos textos de la Buena Noticia sean escritos entre todas y todos. No es una nueva forma de democracia, porque si no quedarían por fuera otra vez los que aparentemente son minorías, ¿verdad? Pero que no son minorías mayoritarias. Entonces, la idea es tratar de identificar la voluntad de Dios en esta diversidad, en la que estamos a nivel de sociedad, a nivel de iglesia. Entonces, es poder posibilitar siempre se hablaba, ¿verdad?, del primer testamento, segundo testamento y el testamento que tenemos que escribir a partir de ahora y que no está escrito, pero entre todas y todos y desde todos los saberes y sentires. Entonces, gracias por esa reflexión, porque nos lanza siempre un desafío y un reto de empezar a escribir la historia de la salvación que todavía falta por escribir a partir de ahora.
Gracias, César. Y yo le voy a sumar, no están las mujeres también, porque si cuando leemos los textos así literal, ustedes ven que en muchos de ellos están redactados en un lenguaje androcéntrico, ¿no? Un lenguaje masculino. Entonces tenemos que hacer los juegos literarios también para sentirnos identificadas también ahí, y no solo literarios, también históricos, para saber, no, que históricamente también había mujeres, pero a los redactores no les dio por poner un lenguaje más inclusivo, ¿no? Así como hay muchos pueblos, otras muchas personas, pero no daba el asunto. Entonces nos toca a nosotros. En ese sentido, César, estamos totalmente de acuerdo. Quisiera comentar algo que me llamó la atención al inicio, Tirsa, y creo que lo comentó César justamente. Esto de que la sexualidad iba más allá de lo humano, ¿no? Como abrirse mucho más allá de lo antropológico o de la persona solamente, sino que tiene una multirrelación con distintas realidades, situaciones, espacios donde nos encontramos. Sí, es correcto, Jaime. O sea, va más allá porque justamente ese pensamiento hegemónico, ¿no? que veíamos al inicio es androcéntrico, ¿no? Es antropocéntrico, lo humano es el centro y la naturaleza se ha dejado de lado. Por eso las culturas que tienen más relación con la naturaleza en sus ritos, en sus celebraciones y en eso, también son dejadas de lado. No caben, parece que no caben, ¿no? En esto. Entonces, totalmente de acuerdo. Gracias, Jaime. Bueno. Sí. Y bueno, tenemos algunas últimas participaciones en el chat, nada más. Hola. Hola. Dinos. Sí, habla Sonia de Honduras. Sonia Huití. Bueno, gracias, Tirsa, gracias por ese compartir. Yo soy del pueblo Garífuna, de aquí de Honduras. Como tú sabes, tenemos nuestra propia espiritualidad en la población garífuna y la mujer ha jugado un papel determinante para esa transmisión de nuestros valores culturales y espirituales de generación en generación. Ahorita tenemos un grave problema con nuestra juventud porque en los últimos años hemos sido infiltrados por diferentes denominaciones religiosas en las comunidades y muchas de nuestras prácticas culturales que tienen que ver con nuestra ancestralidad ha sido mal vista por algunas iglesias, sobre todo las iglesias protestantes, porque lo han satanizado. Entonces es un tremendo reto, es un tremendo desafío que tenemos como pueblo garífuna para continuar con ese trabajo que nuestras ancestras lo hicieron con nosotras, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en esa parte de la sinodalidad. Inclusive a finales de este mes va a haber una asamblea eclesial sinodal donde van a venir diferentes representantes de los pueblos afro. Así es que gracias por compartir esa información. Gracias, Sonia. Qué bueno que nos hablaste. Me da mucho gusto escucharte también, saber que estás ahí. Yo sentí así como un espíritu aquí, garífuna, ahí sosteniéndonos. Entonces, gracias. Y qué bueno, mira, tú dijiste algo, así rapidito lo voy a decir ahora, porque mira, estoy trabajando ahora mucho con el tema del ecumenismo, con varias denominaciones, iglesias, también católicos y eso, estamos ahí. Y una de las cosas que yo creo que el problema no son las denominaciones, otras,
sino, de nuevo, yo creo que tenemos que trabajar mucho esto de lo del racismo, el pensamiento hegemónico. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestros propios pueblos, a veces, como tú decías, nuestras propias juventudes, pues se sienten inferiores porque han introyectado esto que el pensamiento hegemónico nos ha dicho de que somos inferiores. Y como una forma de sobrevivir, entonces no queremos ser inferiores. Entonces nos vamos para otros grupos, pero perdemos lo nuestro. Porque no importa que yo esté en una iglesia o en otra, en un grupo o en otro, pues yo no tengo que perder mi cultura por eso. Y cómo esos grupos reciben o me reciben como soy, con lo que traigo, con mi historia. Esto hay que trabajarlo también con los grupos, ¿no? Con los grupos otros, con las otras denominaciones. Yo digo eso para que no vayamos digamos, como a responsabilizar solo a los otros de algo que también nosotros estamos faltantes. Y es de pensar, de repensar de una forma diferente el tema, de una forma crítica, el tema de la hegemonía, ¿no? Eso tenemos que trabajarlo. Por eso yo creo que, miren, a mí me gusta lo de Biblia, porque la Biblia nos exige ir por muchas otras disciplinas. No solamente leer el texto literalmente, sino que tenemos que ir a leer otras disciplinas para poder hacer una lectura más compleja, ¿no? De las realidades, de nuestras culturas, de nuestras políticas, de nuestra epistemología, ¿no? Eso es importante. Así que gracias, Sonia, por traer eso. Mira, yo creo que vamos a ir terminando, pero Guadalupe tiene la manito levantada y no podemos ir sin escuchar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y agradecer infinitamente este espacio que siempre los misioneros claretianos abren y que en este proceso sinodal nos involucran a otras, ¿verdad? Con necesidades y con deseos de seguir profundizando. Me deja la inquietud, escuchándola a usted, me deja la inquietud de lo importante que es que nosotras las mujeres nos sigamos formando y nos sigamos formando bien. Y en el tema de Biblia, sobre todo, porque o nos encontramos nosotras en la Biblia que ha sido escrita en esta cultura y en este lenguaje tan patriarcal, tan machista, o no nos van a encontrar, porque si no nos encontramos nosotras, nadie nos va a encontrar, no nos van a encontrar ahí. Esfuerzos más, esfuerzos menos, pero sigue siendo un gran desafío. A veces siento con todo este tema de la sinodalidad, a veces siento al Santo Padre navegando contracorriente porque hay fuerzas opositoras muy grandes al interior de la iglesia que no dejan, ¿verdad? La mentalidad, a veces nosotras mismas, las mujeres, con una mentalidad así bien machista, a veces nosotras mismas favoreciendo el patriarcado, quejándonos, ¿verdad?, de que nos tienen ahorcadas, pero favoreciendo a veces el patriarcado. Entonces, ¿cómo es tan necesario? Me encanta, he disfrutado tanto escuchándola en su ponencia, con esa propiedad, con esa pedagogía y esa familiaridad tan especial, ¿verdad? Y luego una mujer negra, ¿verdad? Que tuve la dicha en Panamá de compartir 6 años con el pueblo afro y poder encontrar tantas lideresas, ¿verdad? Que siguen allí levantando la bandera, siguen abriéndose camino, porque aquí nos toca abrirnos camino, tanto a las mujeres en general y a algunos grupos culturales con mucha mayor
insistencia, toca abrirse camino, porque no es nada fácil bregar en esta iglesia, ¿verdad? Que le está costando tanto romper esquemas, que le está costando tanto abrirse a este nuevo impulso, ¿verdad? Recuperar este impulso que el Papa Francisco está liderando, ¿verdad? En la misma vida consagrada tenemos el gran desafío ahora con el horizonte inspirador de la CLAR, que está en un enfoque femenino completamente, ¿verdad? Mujeres del alba. Entonces, el dolor de estómago que esto puede generar en este ambiente tan patriarcal, ¿verdad? Entonces, a mí la tarea que me provoca es eso, ¿no? La importancia, la necesidad de profundizar cada vez más con fundamento en la Sagrada Escritura, en la misma tradición de la Iglesia, para encontrarnos las mujeres ahí y para poder sustentar con propiedad, con argumento, nuestro lugar, nuestro papel, nuestra incidencia, nuestro enfoque en esa historia salvífica de Dios con la humanidad, ¿verdad? Pero creo que es una tarea que debemos de asumirla y debemos de comprometernos, porque yo no lo, tal vez por el ambiente eclesial y social en el que me toca vivir, no encuentro, ¿verdad? Que por más ánimos de sinodalidad, no sé si llegaremos, o sea, creo que va a ser es un proceso de conversión, ciertamente, ¿verdad? Y no concluirá en el 2023, sino que será una tarea, pero ojalá que sea este tiempo, un tiempo que nos abra a este proceso de transformación a la iglesia, pues, que estamos ocupados en este tema y que desde ahí le aportemos a la humanidad eso, ¿verdad? Desde nuestra experiencia cristiana podamos aportarle a la humanidad cómo las mujeres podemos encontrarnos en esos escenarios que han sido tan sesgados para nosotras las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe. Ojalá y que no se termine en el 23, en el 2023, porque si no sería un fracaso. Es que la iglesia es sinodal. Entonces, el hecho de que estemos insistiendo en esto ahora, en este proyecto de sinodalidad, es porque se ha descuidado, porque se descuidó, porque la iglesia olvidó su naturaleza, que es la sinodalidad. Es que no debe acabarse, es que debe ser siempre eso, ¿no? Esa es la tarea bonita. Yo creo que esto es como un retomar lo que es realmente la iglesia, ¿ya? Y no se puede soltar. Decía alguien en el chat, es que no, esto es para todas las generaciones que vienen, ojalá. Dios le oiga, dicen en mi pueblo. Gracias, hermana Guadalupe. Leticia. Muy buenas noches, soy de El Salvador, Centroamérica, y qué alegría me da de recibir de este tema que es tan importante y que yo sé que siempre ha habido de alguna manera la sinodalidad en la iglesia, de alguna manera, que hemos cometido un montón de errores y es cierto, estoy de acuerdo con usted al decir que dejamos eso por un lado y que ahora pues tomemos la rienda, pero quisiera también pedir a ver si de alguna manera queda como grabado esto que usted ha dado, ¿verdad? Para poderlo compartir con mi comunidad y poder hablar sobre este tema con mi comunidad. No sé si hay alguna forma como que de esto, toda su ponencia que ha sido muy excelente, grabado para poder sacar de ahí pues conclusiones y poder hablar con mi comunidad. Muchas gracias. Sí, queda grabado y lo podemos encontrar en la página de Reviclar. Lo escribí en el chat. Están también las otras 3 presentaciones, las otras 3 diálogos que tuvimos antes. Se llama reviclar.org, pero lo escribí en el chat. Ah, lo escribí en el chat, Reviclar. Sí, pero Reviclar. Si quiere también, les voy a escribir mi número de teléfono. Y entonces por ahí nos comunicamos. Ah, bueno. 4. Bueno. Pero igual ahorita les escribo la página. Con Linda Bueno, Molina, yo tengo que...
yo tengo que retirarme, entonces les pido, pues disculpa y de nuevo les agradezco mucho el que me hayan posibilitado estar con ustedes y escucharles y aprender juntos. Así A que usted, muchas Tilsa. gracias de nuevo y nos vemos A en usted le otro agradecemos momento. mucho. Muchas Muchas Nos gracias. deja gracias. muchas cosas que Chao. pensar. Muchísimas Gracias. Seguimos. Gracias, Tilsa. Antes de que se Chao, vayan gracias. todos, Gracias. invitarlos. Bendiciones. Hasta Nuestro luego. próximo encuentro va a ser, no va a haber en agosto, sino que va a ser hasta septiembre y nos va a acompañar Elizabeth Gareca. Entonces, para que lo tengan pendiente, va a ser hasta septiembre. En agosto no va a haber encuentro este diálogo, sino que hasta en septiembre. Igual estaremos enviándole por los diferentes chats. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas Tarde, tardes.